Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 33. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo quinto. El estar en como tal. Párrafo 28. La tarea de un análisis temático del estar en. En su estadio preparatorio, la analítica existencial del Dasein tiene como tema conductor la constitución fundamental de este ente, el estar en el mundo. Su fin inmediato consiste en poner fenoménicamente de relieve la estructura unitaria y originaria del ser del Dasein, estructura desde la cual se determinan ontológicamente sus posibilidades y maneras de ser. Hasta ahora, la caracterización fenoménica del estar en el mundo se ha orientado hacia el momento estructural del mundo y hacia la respuesta a la pregunta acerca de quién es este ente en su cotidianidad. Pero ya en la primera delimitación de las tareas de la etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein, hemos anticipado una orientación acerca del estar en cuanto tal, ilustrándolo por medio de ese modo concreto del estar en que es el conocimiento del mundo. La anticipación de este momento estructural fundamental tenía como propósito mantener desde el comienzo y constantemente el análisis de cada uno de los distintos momentos en la perspectiva del todo estructural, evitando cualquier disolución y fraccionamiento del fenómeno unitario. Ahora es necesario volver a dirigir la interpretación hacia el fenómeno del estar en, sin perder de vista lo alcanzado en el análisis concreto del mundo y del quién. Este examen más a fondo del mismo tema no se propone someter tan solo de nuevo y en forma más certera la totalidad estructural del estar en el mundo a la mirada fenomenológica, sino también abrir el camino hacia la captación del ser originario del Dasein, el cuidado. Pero, ¿qué más puede mostrarse todavía en el estar en el mundo fuera de los aspectos esenciales del estar en medio del mundo, ocupación, del coestar, solicitud y del ser sí mismo, quién? A lo sumo, queda todavía la posibilidad de darle al análisis una mayor amplitud por medio de la determinación comparativa de las variaciones del ocuparse y de la circunspección, y de la solicitud y el respeto. Y queda también la posibilidad de confrontar al Dasein con todo ente de otro tipo, mediante una explicación más precisa del ser de todo posible ente intramundano. Incuestionablemente, queda todavía mucho por hacer en esta dirección. Lo expuesto hasta aquí necesitaría ser completado en muchos sentidos, si se quisiera obtener una elaboración exhaustiva del a priori existencial de la antropología filosófica. Pero esa no es la finalidad de la presente investigación. Su propósito está en la línea de una ontología fundamental. Por consiguiente, cuando preguntamos temáticamente por el estar en, no pretendemos, en modo alguno, acabar con la originariedad de este fenómeno, derivándolo de otros, es decir, sometiéndolo a una forma inadecuada de análisis, a un análisis que lo resolvería en sus elementos. Pero lo inderivable de un fenómeno originario no es excluyente de una posible multiplicidad de caracteres ontológicos constitutivos. Si aparecen tales caracteres, serán existencialmente co-originarios. El fenómeno de la co-originariedad de los fenómenos constitutivos ha pasado frecuentemente inadvertido en la ontología, como resultado de una tendencia metodológica incontrolada a buscar el origen de todas y cada una de las cosas en un primer principio elemental. ¿En qué dirección es necesario mirar para obtener la caracterización fenoménica del estar en cuanto tal? Obtendremos la respuesta a esta pregunta si recordamos lo que ya en la primera indicación del fenómeno le fue confiado a la mirada fenomenológica atenta. El estar en es diferente del estar ahí, dentro de una cosa que está ahí, en otra cosa que está ahí. El estar en no es una propiedad de un sujeto que está ahí, causada o meramente condicionada por el estar ahí en un mundo. El estar en es un esencial modo de ser de este ente mismo. Pero
¿Qué otra cosa se nos muestra en este fenómeno sino la presencia de un commercium entre un sujeto que está ahí y un objeto que está ahí? Esta interpretación se acercaría al dato fenoménico si dijese: el Dasein es el ser de este entre. Engañosa sería, sin embargo, la orientación hacia el entre. Sin advertirlo, se estaría partiendo de una indeterminación ontológica de los entes entre los cuales este entre despliega su ser. El entre ya está comprendido como el resultado de la conveniencia de dos entes que están ahí. Sin embargo, la presuposición de estos entes disuelve de antemano el fenómeno, y todo intento por recomponerlo a partir de los fragmentos resultantes es una empresa sin esperanza. No solo falta el aglutinante, sino que el esquema mismo para llevar a cabo la recomposición ha saltado en pedazos o no se ha mostrado nunca antes. Lo ontológicamente decisivo consiste en evitar previamente la disolución del fenómeno, es decir, en asegurar su contenido fenoménico positivo. La extraña prolijidad que para ello se requiere no es sino expresión del hecho de que algo ónticamente obvio ha sido de muchas maneras distorsionado ontológicamente en el modo tradicional de tratar el problema del conocimiento, hasta el punto de llegar a ser invisible. El ente que está constituido esencialmente por el estar en el mundo es siempre su ahí. En la significación usual de esta palabra, el ahí alude a un aquí y a un allí. El aquí de un yo aquí. Se comprende siempre desde un allí a la mano, en el sentido del estar vuelto hacia este en ocupación desalejante y direccionada. La espacialidad existencial del Dasein, que así le fija a este su lugar, se funda, a su vez, en el estar en el mundo. El allí es la determinación de un ente que comparece dentro del mundo. El aquí y el allí solo son posibles en un ahí. Es decir, solo si hay un ente que, en cuanto ser del ahí, ha abierto la espacialidad. Este ente lleva en su ser más propio el carácter de no estar cerrado. La expresión ahí mienta esta aperturidad esencial. Por medio de ella, este ente, el Dasein, es ahí, existe, para él mismo, a una con el estar siendo ahí del mundo. La imagen óntica del lumen naturale en el hombre no se refiere sino a la estructura ontológica existencial de este ente, que consiste en que él es en el modo de ser su ahí. Que el Dasein está iluminado significa que, en cuanto a estar en el mundo, él está aclarado en sí mismo, y lo está no en virtud de otro ente, sino porque él mismo es su claridad. Solo para un ente existencialmente aclarado de este modo, lo que está ahí puede aparecer en la luz o quedar oculto en la oscuridad. Desde sí mismo, el Dasein trae consigo su ahí. Si careciera de él, no solo fácticamente no sería, sino que no podría ser en absoluto el ente dotado de esta esencia. El Dasein es su aperturidad. Será necesario, pues, sacar a luz la constitución de este ser, pero en la medida en que la esencia de este ente es la existencia, la frase existencial, el Dasein es su aperturidad, quiere decir al mismo tiempo que el ser que a este ente le va en su ser es tener que ser su ahí. Además de precisar la constitución primaria del ser de la aperturidad, será necesario, en conformidad con la tendencia de nuestro análisis, hacer una interpretación del modo de ser en que este ente es cotidianamente su ahí. El capítulo que aborda la explicación del estar en cuanto tal, es decir, del ser del ahí, se divide en dos partes. A. La constitución existencial del ahí. B. El ser cotidiano del ahí y la caída del Dasein. Las dos formas constitutivas y cooriginarias de ser del ahí son para nosotros la disposición efectiva y el comprender. El análisis de cada una de ellas recibirá su necesaria confirmación fenoménica mediante la interpretación de una modalidad concreta, importante para la problemática posterior. La disposición afectiva y el comprender están cooriginariamente determinados por el discurso. Bajo la letra A, la constitución existencial de la I, se tratarán, pues, los siguientes puntos.
El Dasein como disposición afectiva. Párrafo 29. El miedo como modalidad de la disposición afectiva. Párrafo 30. El Dasein en cuanto a comprender. Párrafo 31. Comprender e interpretación. Párrafo 32. El enunciado en cuanto a modo derivado de la interpretación. Párrafo 33. Dasein, discurso y lenguaje. Párrafo 34. El análisis de los caracteres de ser del Dasein es un análisis existencial. Es un análisis existencial. Esto quiere decir que estos caracteres no son propiedades de un ente que está ahí, sino formas existenciales esenciales de ser. Será, pues, necesario sacar a luz su modo cotidiano de ser. Bajo la letra B, el ser cotidiano de la I y la caída del Dasein se analizarán en correspondencia al fenómeno constitutivo del discurso, a la visión que hay en el comprender, y en conformidad a la interpretación propia de éste, las siguientes modalidades existenciales del ser cotidiano de la I. La habladuría, párrafo 35, la curiosidad, párrafo 36, la ambigüedad, párrafo 37. En estos fenómenos se hace visible una forma fundamental del ser de la I, que nosotros interpretamos como caída, un caer que ostenta una peculiar forma existencial de movilidad. Párrafo 38.